Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este jueves 20 de mayo desde 2021. Vamos a alargar hoy eh, esta entrevista que tenemos programada. Bueno, yo como siempre compartiendo eh, en la página de Los Infames. Vamos a estar con Agustín González Coronel, compartiendo en su Facebook también. Voy a compartir aquí en mi Facebook esta entrevista. Así nos vamos sumando al fogón, como quien dice, ¿no? Eh, ya vamos a estar hablando de Agustín González Coronel. Yo voy a hacer unas recomendaciones hoy de algunas lecturas. Así que ya estoy con ustedes, ya voy a transmitir los primeros saludos. Como siempre, la gente está por allí con nosotros, saludando como siempre, ¿no? Bueno, en la producción general está, como siempre, el infame, uno de los grandes infames, el señor Héctor Luis Ojeda, y en la conducción quien les habla, Mario Dolda. Yo con mi mate, un día bastante fresco, aquí en Resistencia, así que bueno, vamos a estar entonces en un ratito vamos a estar con Agustín González Coronel. Buenas noches, Mari Quinteros, bienvenida, ¿cómo estás? Raúl Oscar de Sousa, ¿cómo estás? Buenas noches desde Sarandí, dice. Gracias, Raúl, uno de los infames que sigue este ciclo, gracias por estar ahí. Otra, Juana Dora Fernández, hola amigos infames. Claro, como siempre, la actividad en las bibliotecas, Juana Dora Fernández. Los jueves no podré acompañarlos porque tengo otra actividad, pero los veo un ratito al comienzo. Como siempre, en este caso, por ejemplo, podemos ver la entrevista de los infames en nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden ver. Sí, para no perderse de los scratches, de los saludos, de todo esto que se vive aquí en Los Infames y por supuesto de la entrevista con los invitados. Hola Silvia Usategui, buenas noches desde Buenos Aires, buenos deseos, perdón, ya estoy leyendo cualquier cosa, abrazo cálido. Hola Margarita Soto Prosar, buenas noches, Infames, ahí estamos con todos los que nos siguen en este momento. Bueno, yo como siempre vamos a esperar unos 5 minutitos y vamos a recomendar algunas lecturas mientras nos vamos sumando. Vamos a recomendar algunas lecturas que ustedes, digamos, pueden, mm, eh, bueno, pues, si pueden conseguir los libros, mejor. Pero como siempre, esto es una simple recomendación. Le mandamos un fuerte saludo a la gente del Mono Armado de Buenos Aires, con quienes estuvimos en estos días en contacto con esto de la plataforma Stringer, asesorando un poco, ayudándolos un poco, a Mariel Bonente ahí y también a Ramiro Silver, grandes difusores de autores, la gente del Mono Armado que tiene un programa similar a este de difusión literaria que se llama El Planeta de los Monos. Un fuerte abrazo a ambos allí en Buenos Aires. Hola Salvador Bersi. Hola, ¿cómo estás? Mis abrazos desde Baires. Justamente ayer estuvo Salvador Bersi siguiendo a la gente del Mono Armado del Planeta
de los monos. Sí, un gran laburo, la verdad que hacen un gran laburo el planeta de los monos. Hablando de la gente del mono armado, un fuerte abrazo también a Marcos Silver, que es el primer autor que quisiera recomendar. Sí, ahí está. Sí, sabemos que está atravesando un momento de atención a su salud, así que le mandamos un fuerte abrazo. Aquí tenemos Mercado Negro, un poemario excelente de Marcos Silver, que viene al caso de decir es uno de los grandes referentes de la poesía argentina, diría yo. Marcos Silver, uno de nuestros autores referentes. Y aquí, bueno, tengo esta obra, la única obra que tengo de Marcos Silver, Mercado Negro, un excelente poemario, si lo pueden conseguir por allí. También hablando de la gente de Buenos Aires, un fuerte abrazo a Osvaldo Víctor Fernández, con Desmesura, este poemario que tengo de Osvaldo Víctor Fernández. Ojalá lo podamos tener pronto por aquí. Osvaldo Víctor Fernández, un gran poeta que tuve el honor de conocer y que trabaja ahí con la gente de Tayel Ediciones, este gran antologista también. Hablando de los infames, vuelvo a reiterar la propuesta de este poemario Membrillo, de Pablo Maciel, uno de los infames nuestros. La tapa es de Héctor Luis Ojeda. Héctor Luis Ojeda es uno de los diseñadores gráficos de la tapa de Membrillo, poemario de Pablo Maciel. También de otro infame, Lucas Sampor, vuelvo a reiterar, un gran poemario, su primer poemario, Universos. Lucas Sampor, un fuerte abrazo ahí en Colonia Benítez, en la provincia del Chaco, una localidad cercana aquí a la provincia del Chaco. Otra lectura infame, Tragadero, de Marcos Fernández Leyes, un libro de cuentos y relatos que tuve el honor de ver nacer, trabajarlo con él, hacerlo el prólogo. Tragadero y cuentos y relatos del infame Marcos Fernández Leyes, que debe andar por allí pululando en algún rincón de resistencia. Marcos Fernández Leyes, gran guitarrista también. Un fuerte abrazo a la mimada del grupo, a Belén Constantín, que hoy está de cumpleaños. Prometí no escracharla por no responderme los saludos en el WhatsApp, así que no lo voy a hacer. Solamente voy a recomendar Té de Acuarelas, de Belén Constantín. Un poemario excelente también, que pueden conseguir aquí en Resistencia o a través de la editorial Contexto con pedidos virtuales. Belén Constantín, que está cumpliendo años hoy, le mandamos un fuerte abrazo. Le decimos que responda los saludos. Bueno, cada día se parece más a mi Mayra Nicole, que te contesta los mensajes de WhatsApp cada vez que muere un obispo. Té de Acuarelas, entonces, de Belén Constantín. No hubo ningún escrache, así que estoy libre de toda culpa. Y de nuestro próximo invitado, este poemario de Crisálidas y otras redenciones, versos en cuarentena. Lo vamos a tener a Daniel Tomás Quintana, y por eso me atrevo a tenerlo aquí como una recomendación. El próximo sábado 22 lo vamos a tener aquí con nosotros en una segunda entrevista. Bueno, ya estamos, ya prácticamente estamos. Yo voy a tomarme un mate,
voy a disfrutar de estos 30 segundos y bueno, vamos largando. Ya 20:10, como yo siempre, yo, puntual, ¿no? Siempre puntual, ¿eh? Vamos. Hola, 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 hola. Muy buenas noches, bienvenidos a este ciclo literario Los Infames. Hoy estamos con Agustín González Coronel. Hoy vamos a estar disfrutando con él. Voy a leer su currículum vitae ahora. Ahí vienen llegando entonces algunos, algunos saludos. Hola Mario, Héctor, mi abrazo desde Baires. Ahí se están saludando los amigos. Hola, dicen, se saludan entre ellos en los comentarios y eso es bueno. Un capo, Marcos, dice Salvador Bersi, ya lo vamos a tener por acá en algún momento. Hoy, claro, sí, Héctor Luis Ojeda, hoy es el cumple de Belén Constantín, nuestra joven Belén Constantín, una gran escritora muy joven de aquí de Resistencia. Le mandamos un fuerte abrazo y que conteste los mensajes. Hola Margarita Soto Prosar, desde Concordia, gente de todos lados. Ahí estamos. Hola a todos desde Embalse, Córdoba, Nilda Costa, ahí estamos con todos los saludos. Bueno, vamos a presentar a Agustín González Coronel. Él es chaqueño, nació en Machagay, pero está viviendo en Buenos Aires ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la historia de Agustín. Nació en Machagay, hizo la escuela primaria en Barranqueras, volvió a Machagay, hizo la secundaria allá y después emigró y hoy está viviendo en Adrogué, partido de Brown, provincia de Buenos Aires, ¿no? Escribe desde la secundaria, hizo la primaria con nuestro gran infame mayor, el primer infame mayor, que es Walter Fernández, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que está pasando también un momento delicado de salud. Un pronto restablecimiento para Walter Fernández. Y como siempre, Walter, el reclamo de siempre a Walter Fernández es que se haga cargo de las criaturas que él creó, digamos, ¿no? Entonces, como es el infame mayor, Walter, hacerse cargo y que te repongas lo antes posible. Participó Agustín González Coronel en el año 68 del Salón Provincial con un poema ilustrado. Ahí hay una linda anécdota que me estuvo contando en la preproducción. Tuvo una mención especial, bueno, después hizo varios intentos en los años 70, se casó, y bueno, ahí vino como ¿no? Un dejo en la literatura. No lo digo por nada, pero se casó y vinieron los hijos, y de allí hasta mi separación y radicación por 5 años en Chile, escribió Cuadernos para Lucía, poemas, cartas, reflexiones, y ahí siguió, ¿no?, con su producción literaria. Retoma en el año 2012, 2014, con ímpetu y seriedad la escritura, y empieza a escribir ya en una forma orgánica, ¿no? Y a publicar en páginas y en redes sociales. En febrero de 2019 se presentó y lo hizo en la Biblioteca Popular Alta Brown, algunos cuentos y poemas del Día de San Valentín. Y ahí está con esa idea, entonces, con algunos escritos para un libro colectivo de los cursantes de los cursos literarios de la Casa Cultural del municipio.
estaba trabajando en ese proyecto, vamos a hablar de ese proyecto y vamos a ver cómo ese proyecto se interrumpió, por ejemplo, con esta pandemia. Bueno, esos son los datos que nos pasó Agustín González Coronel, a quien vamos a recibir en este preciso momento. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Oh, hola Mario, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buenas Todo noches. bien. Buenas noches a quienes estén por allí atrás. Bueno, soy Agustín, con un hombre con pretensiones, no con pretensiones, sino un hombre que escribe cosas que le pasa o que siente. No tengo el afán de escritor, de llamarme escritor, que me perdonen los escritores, pero soy solamente un tipo que escribe sentires. Y bueno, buenas noches a todos. Y en eso estamos los escritores, precisamente. Bueno, sí, siempre el lector es el que dice quién es el escritor, pero bueno, nosotros estamos en este intento, ¿no? Naciste en el Chaco y sos amigo de Walter, Agustín. Hiciste la primaria con él. Sí, antes que nada, no sabía que Walter está enfermo. Espero que no sea lo que estoy pensando. Pero bueno. No, tiene una operación, por delante, así que le pedimos que se haga, digamos, llevadero esto. Ahí Héctor Luis Ojeda dice, Walter, que se haga cargo de Mario, dice. Y ahí vienen otros saludos de Juana Soria. Entonces, chaqueño, hiciste la primaria con Walter Fernández. Claro, a ver, yo sí, en el año 1962, cuando estaba haciendo segundo grado, por esas cosas que pasan en la familia, la separación de los padres, me tuve que ir a vivir a Barranquera con mis padres y bueno, fui a la escuela, creo que era la 433 allá, en la fábrica de Fandet, en la vieja fábrica Fandet. Y bueno, con Walter hice de segundo grado hasta sexto. Andábamos por ahí enredados en Walter, yo, Elsa López y unos cuantos más, peleando por ser los primeros o el primer alumno, esas cosas que antes por ejemplo, claro. una anécdota que Walter no sabe, que en realidad lo saben mis hijos, lo saben algunos parientes. Estábamos en sexto grado y yo vivía en un contexto rígido en cuanto al estudio. Antes de entrar a la casa ya tenía que entregar el cuaderno para ver cómo fue mi día escolar. Y eran muy rígidos, muy estrictos con las calificaciones. Por ejemplo, mi tía, que era mi tutora, no entendía que la maestra corregía con un lápiz que era una punta roja y una punta azul, ¿se acuerdan? Claro, sí. Bien y muy bien en azul, mal, regular. El rojo. Claro, en rojo, bueno. Sí. Pero también a veces no llegaban con el tiempo los maestros, entonces ponían una B así con una O, era visto, ¿se acuerdan? Visto. El visto, claro, yo lo sigo usando todavía, Claro, era que te vieron, pero no te corrigieron. Bueno, mi tía no entendía que el regular era regular, que no era malo, que estaba en la media. En la media, claro. Y que el visto era eso, visto, ¿no? Ella entendía que regular y visto era tema de castigo, que no estudiaste o que fue mal. Y entonces, si tenía yo la mala suerte de que la maestra estaba con el lápiz rojo y me puso un visto, eso era castigo físico, corporal. Mirá, claro, sí, como a la usanza de antes. A la usanza de antes, exactamente. Bueno, entonces yo estaba exigido a ser buen alumno. Era buen alumno. Pero en sexto grado, un día se me salió la cadena, que no recuerdo ni por qué, me agarré a trompadas con otro chico en el grado, y eso era gravísimo en esa época. Lo de siempre, ¿no? Porque, claro. Entonces, nota en el cuaderno, era un día viernes. Nota en el cuaderno, el lunes se tiene que presentar el tutor para explicar la situación. Eso era castigo, era cintazos, era chancletazos, cosas como esas, ¿no? Sí.
Además, que... además de mi orgullo, ¿no? Yo mm, rebelde de chico eso era una falta de mi orgullo tremendo. Entonces, cuando llego a casa, no, la señorita se llevó el cuaderno para corregirlo, porque, bueno, cosa que no ocurría en esos tiempos, ¿no? mm, Bueno, zafé mm, el viernes, sábado, mm. domingo, el lunes yo tenía que ir al colegio con la nota firmada y al rato tenía Claro. que caer mi tutor, ¿no es cierto? Entonces, el domingo a la noche, muy de noche, papel de calcar, carbónico, falsifico la firma. Mm. Voy al colegio, Hacíamos esas hacíamos travesuras, eso. sí, 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 Voy sí. al colegio, presento el cuaderno, zafo con la maestra. Ahora tengo que volver a casa. Mm, Y antes, arrancar una hoja del cuaderno no era una cosa normal. Había que justificar una hoja arrancada, ¿no es cierto? sí, Entonces, la sabíamos todas, sí, arranco la sí. hoja, desaparezco la nota, pero tengo que volver a casa. Y en casa tengo que explicar cómo, por qué arranqué una hoja. Mm, A vuelta del primer recreo, me caigo al piso mal. mm, Dolor tremendo, me dolía el costado mal, mal, mal. A los gritos pelados. Entonces me ponen en un auto, me llevan a casa y de ahí al sanatorio de la madre, al hospital de la madre y el niño, ¿se acuerdan? Allá. claro, Bueno, sí. el doctor me revisa todo y me dice, es apendicitis, hay que operar. Y había que operar. Y yo, calladito la boca, nunca me había, o sea, creo que no aclaré, que no me dolía nada, nunca me dolió nada. Era parte del circo para zafar de eso. Claro. Bueno, y hay que Mm, operar de urgencia. Eso era un lunes, el miércoles había que operar. Y bueno, había que operar y me operé. ¿Ves? Me operaron de apendicitis, que no tuve nunca un dolorcito, nunca nada. Me operaron de mm, apendicitis, pasó una semana, o sea, me operaron el miércoles y cuando desperté el domingo, no me acuerdo si, bueno, sé que desperté y al otro día proclamaron presidente al doctor Ilia, ¿no? mira vos. Esa es la época. Bueno, Mm, de esa zafé, nunca después me preguntaron por la hoja arrancada, no sé si se dieron cuenta, la maestra claro. se olvidó y zafé con eso. Una Mm. falsa apendicitis de la que me operaron, sea tramposo de chico. Mira vos, mira vos. Walter Che, no y sabía de esto. Agustín, está bueno que hayas porque son pocos los testimonios acerca de la vida de Walter en esa época, ¿no? Pero te pregunto a vos y quizás también dejando una semblanza de lo que era Walter Fernández en esa época. Ya les llamaba esto de la lectura, les picaba este bichito de amor por la literatura. Fue naciendo ahí en ese momento la pasión por la escritura, quizás también. Mira, primero te hago un semblante. Walter era un Mm, muchachito casi rubiecito, tenía una casa muy linda, unos padres muy amables, muy buena gente. Yo iba a la casa de ellos, de él a hacer la tarea. Y era un chico que tenía, me recuerdo yo, no sé, era como que tenía zapatos grandes y arrastraba un poco los pies. Y era buen compañero, buen amigo. mm, Esto de la literatura, en mí por lo menos, no sé cómo se da en Walter. mm, No, en esa época no había una, yo no sentía la pasión o la inquietud de escribir, pero mm, sí había una motivación, que yo creo que es donde arranca, que es esas cosas que hemos perdido en la educación. Una o dos veces en la semana teníamos redacción. Una era un tema que te daba la maestra y vos tenías que redactar, decir algo sobre ese tema. Y la sí, otra era un tema libre. Teníamos sí, una sección que era redacción. Y bueno, ese era el sitio tal vez donde nos lucíamos con algunas cosas que contábamos, que decíamos. claro. Supongo yo que ese es el germen de la literatura. Y después, en mí por lo menos, eh, Mm, nace lo de escribir más cosas
más cosas como folclóricas, como cosas de, Mm, ¿entendés? mm. Y encima, yo todavía te hablaba de Miguel Ángel Curi, que era un escritor, periodista que murió. Entonces, él me alentó porque yo había escrito algunos poemas así como telúricos, poemas, cosas, Sí, telúricas, y él me alentó con eso. Y en eso, en el colegio secundario ya, yo descubro a Neruda. Un día ya, descubro, ya en Machagay, ¿verdad? ya en Machagay, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo Mm. descubro a Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y Y te voló la cabeza ese libro. claro, había Mm, un poema que era Niña morena y ágil, y mm, yo, traspolando eso, escribí eh, ni, eh, Niña Pequeñuelo, Ángel Pequeñuelo, Niña, alguna cosa así, un título, mm, que era la antesala, digamos, de lo que es el cuento de la tarara, que es una compañera de colegio. mm. Eh, ese fue, creo que el disparador para que después diera Poema 24, que fue el que mandé al Claro. concurso O sea, de poemas. vos así aplicaste un término, la traslación, ¿no? La traspolación, perdón. Querías traspolar o Claro, imitar, sí, imitar, ¿no? la traspolación de Niña Morena y Ágil era eh, Mm, niña diminuta Ángel Pequeñuelo, una cosa así, mm. casi un plagio, ¿viste? O sea que, pero no sé si plagio, pero nace como un deseo de imitar la escritura, ¿no? Imitar a alguien que se admira bastante. Eso es lo que yo siempre digo Mm, en mis presentaciones o a quien me quiera escuchar. Yo mm, escribo a partir de lo que he leído o de lo que leo. O sea, mm, si tuvieran que llamarme escritor, escribo por los libros que he leído, mm. que fueron bastante, no los que hubiera querido ni los que debieron ser, pero leí bastante bueno. En esa época yo descubro a Neruda y escribo ese Mm, tipo de poemas. Bueno, al terminar el colegio, me tuve que, me exiliaron, diría yo, porque mi padre, antes no discutíamos las órdenes de mi padre, mm, de los padres. Un día mi padre me dijo que vas a ir a vivir con tu madre a Buenos Aires, y bueno, no me cuadraba para nada, mm, pero me tuve que ir. Y había algunas cositas escritas, un par de cosas, de poemas más que nada. mm. Eh, y bueno, ese primer cuaderno de notas quedó en mano de ese Ángel Pequeñuelo, que Mira después... vos, todos eh, dejamos un poema de amor en el camino, ¿no? sí. Mm, Bueno, mm, y después, ya en Buenos Aires, escribí muy poco. Escribí, creo que un par de poemas cuando apareció la madre de mis hijos. mm. Sí, había un poema por ahí que había, que nunca alcancé a estipular o a determinar de dónde salieron unas palabras que eran dice, le enseñás a las palomas a decir opoqueta clendra. Escucha Ujú, bien, ¿no? Opoqueta clendra, que debe haber sido una cosa que yo inventé o leí, nunca me pude explicar por qué, ¿viste? mm. Bueno, ahí fueron un par de poemas durante ese noviazgo y no mucho más que eso. Después, cuando fui al servicio militar, escribí sobre cosas de marinería, porque yo era marino embarcado, tuve un año y medio Mm, navegando. Entonces, a mí el mar tiene cierta atracción y mucha influencia sobre mí. Y algunas mm, cosas escribí, pero también como que no había un hilo literario. ¿Qué era escribir cosas que salían? Ni siquiera mm. antes era mucho más difícil pensar en que ibas a escribir un libro. Claro, pero claro, vos estás relatando como que eran ocurrencias, Claro, sí, sí, pero sí.
Pero ¿y cuándo empezó a salir así orgánicamente el hábito de la escritura? ¿O cuándo dijiste, ahora voy a empezar a escribir y voy a anotar y voy a juntar mis escritos? Porque a mí me pasó también, y a muchos escritores les pasó, que nos fuimos dando cuenta de a poco, de De que a poco, sí. teníamos esto de escribir, pero habíamos dejado en el camino ya algunos escritos, poemas de amor, cuadernitos, con Claro. anotaciones. ¿Cuándo fue el momento que vos dijiste, bueno, aquí voy a empezar a escribir? Bueno, después de la separación yo tuve otra pareja con la que fueron cosas muy intensas y ahí nace Cuadernos para Lucía, que eran algunos Mm, poemas, pero mm. fundamentalmente cartas y relatos y cosas como esas, que también se perdieron, porque ni siquiera Lucía las tiene, no sé dónde Sí, quedaron. sí, 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 sí. Y Mm, después ya cuando ya te haces grande, qué sé yo, esto no va más allá de 2010, creo. Cuando mm, empecé a escribir orgánicamente y después, bueno, hice ese pequeño curso de escrituras y se corta, o sea, mi segundo curso no lo hago porque quedo incomunicado, no tengo computadora, no tengo un teléfono adecuado, no tengo mm, nada, ¿entendés? Eh, entonces ahí es donde empiezo yo a escribir orgánicamente y a guardarla y a conservar las mm, cosas, porque a partir de la primera lectura que yo hago en el curso este de escritura, me proponen que ese cuento, lo dijo el instructor, es un cuento ganador, me dice, y lo tenés que presentar en los Juegos Bonaerenses y después lo vamos a editar en el libro conjunto del curso. mm, Eh, Eso era el proyecto 2019 para que se presentara en 2020. Bueno, 2020 sabemos lo que pasó y allí mm. está. Entonces, desde esa época, ¿no? Hace más de 5 o 6 años que yo vengo escribiendo cosas, pero lo que me pasa a mí es que tengo un montón de apuntes y cosas escritas y cosas empezadas por ahí, pero no termino de redondear la idea. Y no sé Mm. qué le pasa a los escritores. Yo vivo corrigiendo constantemente mis escritos. Cada vez que leo, ¿Sos voy haciendo, obsesivo con eso? No, diría no que sé si sí. obsesivo, pero sos muy Perfeccionista, insistente. Claro. insistente y perfeccionista, sí. Entonces, Mm, siempre cada vez que leo, encuentro que o hay una expresión mal o una expresión que se puede mejorar y entonces estoy siempre corrigiendo. Y tengo mm, ahí, encima te cuento, tenía todo mi material puesto en una tablet, todo, el libro estaba ahí, y un día a mm, la tablet se le ocurrió no prender más. Y no prendió más, no tiene arreglo, no lo puedo abrir. Entonces tengo un montón de escritos ahí y yo, por ejemplo, pertenezco a MT Literario, es un grupo de una red social. Entonces yo publicaba mis cosas ahí, tuve que recurrir a los archivos de MT Literario para recuperar mm. mis escritos porque si no, no los tenía, no los tenía impreso en papel, por ejemplo. Eso es un consejo que, perdona que te interrumpa, que le vamos a dar a todos los escritores, ¿eh? Porque no es la primera vez que yo escucho, mirá, perdí todos mis escritos porque la computadora se me rompió, la tablet. Pasa, la tecnología es confiable hasta cierto punto, pero tengamos también en papel el registro, en papel, o imprimamos lo que tenemos en la computadora, porque en cualquier momento la computadora nos puede abandonar Sí, sí. y pasan estas cosas, ¿no? Que se han perdido, y después voy a contar una anécdota bueno, de una pelea matrimonial donde el escritor pierde un libro porque su esposa en la pelea, ¿no? Se enoja y borra todo el archivo, el disco entero con los escritos de este Claro. escritor. Es una barbaridad. Por eso, claro, hay que tener, ¿no? Como un respaldo, ¿no? En mi Eh, caso, yo debiera tener mm, 2 o 3 respaldos, porque, por mm, ejemplo, yo tenía una casita en un terreno que me fue usurpado por allá en una zona casi rural, y ahí también ahí quedó un cuaderno con algunos escritos, con algunas ideas.
O sea que tampoco ni el manuscrito ni el impreso en papel me da mucha garantía de que no lo voy a perder. Pero bueno, ahora estoy siendo un poco más cuidadoso y ahora imprimí todo lo que tengo escrito, lo tengo impreso y bueno, trataré de que alguien me lo guarde. Sí, es lo más recomendable. Agustín, sí. Entonces vamos con poesía y narrativa, son los dos géneros que te atraen, Sí. Cuentos y poesía. Sí, o sea, para mí la poesía es esencial, está en todo, ¿no? Si no hay poesía me parece que no hay vida. Entonces, aún mis narrativas y aún mis cuentos siempre van a tener ese color, ese costado poético, ¿no? Claro. Salvo algunos que son como irónicos. Y entonces, a ver, te voy a leer, a ver. Eso, vamos preparando la primera lectura, ¿eh? Vamos preparando la primera lectura. Gracias, Mónica Rodríguez Villaverde, siempre presente desde Sevilla, España. Sí, me decías... que te decía que una cosa que yo lo tomo como defecto, pero es mi ¿cómo te puedo decir? Es mi temática. Mis escritos no son largos, ni los cuentos ni las poesías son largas, pero bueno, tienen una línea. Por ejemplo, vamos, te voy a dejar solo para el primer momento de lectura, ¿eh? Está. Ahí está. Esto se llama La luna llena de junio y es el material que iba a ir en ese libro que se iba a imprimir en el taller de escritura. Y entonces dice así: ya todo es silencio, la calle y la noche. Hay una claridad especial, blanca, fría, y es el invierno en su máximo rigor. Es viernes y la luna llena de junio brilla como un sol. Desde el más recóndito rincón del alma despiertan los más bajos y viles instintos. Morder, desgarrar, desnudar, apoderarme y poseer, despiadadamente, con violencia animal. Con pasos sigilosos salgo a la calle, ya transformado. Ya la bestia tomó posesión y manda. Ya soy predador, lobo en celo, estepario en busca de su presa para saciar esta sinrazón. Allá, tras la sombra de los árboles, se adivinan siluetas y una tenue, débil luz. Agazapado estudio el terreno. Están allí, indefensas, desprevenidas, sin imaginar el peligro que las acecha y la agresión por venir. Será fácil sortear este pequeño trecho. Las garras se contraen, los músculos tensos, el olfato alerta, listo para el zarpazo y el salto asesino. Habré satisfecho mi brutalidad al fin. Desgarro las vestimentas, ese envoltorio frágil, muerdo frenético, doy rienda suelta a la sensorial bestialidad. Succiono, penetro con éxtasis, ofrendo a la luna un corazón dulce y chorreante y lo devoro. Consumado ya el ritual infame, habré de volverme a mi madriguera a elucubrar justificativos y tal vez hasta arrepentirme. Pienso en ella, noble ser que me cuida con tanto empeño. Ella, que me contiene y me cuida de mis desbordes. Ella, que me enseñó a valorar la vida y hasta me cambió la dieta. Ella no debe enterarse. Jamás sabrá mi diabetóloga que en un kiosco de una calle remota y bajo la luna llena de junio me devoré 100 gramos del más rico y delicioso chocolate y un alfajor grande de dulce de leche. Por favor, qué buen relato, ¿eh? Qué buen relato. ¿Te gustó? Sí, me gustó porque claro, esto de la idea del terror, del asesino, uno va con esa tensión, pero después se encuentra con el detalle del humor. Buen giro, muy buen giro. Muy buen giro. Sí, me hiciste acordar a mí, y un saludo para mi dietóloga, mi sobrina María de los Ángeles, porque al final yo me sentí identificado. Alguien me reprochó,
cuando lo estaba leyendo, alguien me reprochó una vez y me paró porque dice, es una violación, es un asalto Claro, sexual. Pero claro, bueno, claro. eso es. Ahí entró Blanca Salcedo, buenas noches, saludos desde Formosa. Blanca Salcedo que tiene este tipo de relatos, que mezclan un poco esto del terror, ¿no? Esto de la tensión constante. Hablando sí. No, yo te decía que mi inclinación, en todo caso como natural, no es el terror, sino la ironía. La ironía, sí. Porque mi instructor insiste en que yo escriba cuentos fantásticos y no es un tema que me llama, por eso te digo que siempre tienen ese tinte poético mis escritos, pero bueno, mi instructor insiste en que tengo que escribir cuentos fantásticos y bueno, me dedicaré en algún momento a tratar de complacerlo. Che, nuestra solidaridad con Emilia Vera, que perdió todos sus escritos, dice, eso me hizo mi ex marido, según él se mataba si lo dejaba. No se mató el malandra, pero rompió todos mis escritos. Una fatalidad. Uy, qué mal, los poemas que tengo se salvaron gracias a que nunca los saqué de la biblioteca. Es lo que yo les decía, tengamos un respaldo de nuestros escritos en algún lado, porque en cualquier momento pueden pasar estas cosas. Sí, obviamente. Ahí están, la verdad que muy interesante porque me hizo acordar a la figura del lobizón, ¿no? Que salía a matar, o también del simple asesino, digamos, que salía a matar, pero en realidad era alguien hambriento que buscaba saciar su hambre. En este caso yo siento una identificación con el lobo, con los lobos. De hecho, por ejemplo, El lobo estepario es un libro, uno de mis preferidos. Eso te iba a preguntar, ¿qué leíste aparte de Neruda? Después, ¿qué autores te fueron, perdona que te interrumpa, pero ¿qué autores te fueron llevando, por ejemplo, para el lado de la narrativa y te fueron cimentando la pasión por la poesía? Porque es interesante esto, ¿no? Bueno, yo tengo, te voy a contar una anécdota para empezar a decir. Yo tenía 18 años, sí. Una mañana de junio muy fría, porque te cuento, yo me recibo de maestro y en diciembre y en febrero estaba trabajando de lavacopa en un restaurante de la Costanera, así fue de brusco mi cambio. Entonces, en una mañana de junio de 1970, yo estaba lavando la vereda del restaurante con manguera, así, echando agua, así un frío de morirse, y yo en manga corta y tengo resistencia para el frío, cantando y baldeando la vereda. Y se cruzan dos personas, la avenida Costanera. Costanera de Buenos Aires, en esa época era una avenida ancha, muy arbolada, y el río ahí cerquita. Cruzan dos personas y cuando llegan a mí, me piden permiso para usar el sanitario. Y yo cuando identifico quién es la persona que iba a usar el sanitario, puse mi mejor cara de culo, porque era un ser al que yo no quería, lo despreciaba. Lo despreciaba a partir de que entendía que era una mala persona porque decía que Martín Fierro era un asesino. ¿Cómo? ¿Qué decía? El hombre decía que Martín Fierro era un asesino. Y decía otra, bueno, el tema era que se metía con Martín Fierro y yo Martín Fierro lo empecé a leer, o sea, lo escuché antes de leerlo, porque ese es otro detalle que después te voy a contar. Entonces, con mi mejor cara de culo, le dije que pase ahí y no le di 5 pelotas y nada. El día que yo leí el Aleph, el día que conocí sus escritos, me di cuenta que el tipo era un genio y que yo fui un estúpido porque más allá de la diferencia política y social que yo tengo con Borges y todas sus disidencias, el tipo es un genio de la literatura.
Sí. Mi instructor de literatura dice que Borges es un gran mentiroso. Y también me enojé. Y sí, es un gran mentiroso, pero miente lindo y, o sea, mentira que me gusta, ¿no? Entonces, Borges es mi máximo referente, diría. Leí mucho a Galeano, leí a Benedetti, pero también leía Hermann Hesse, ¿cómo es? Oh. También leí El Lobo Estepario, también leía La Metamorfosis, la Ilíada, leí, no sé, creo que dos. Yo nunca leo un libro solamente una vez. Es muy raro. Tiene que ser que es un libro que no esté al alcance, porque si no siempre leo y releo. Bueno, los clásicos, la Ilíada, Eneida y todo ese tipo de cosas. Y después hay muchos autores argentinos, desde El Túnel de Sábato, Borges. También he leído otro tipo de literatura, novelas de Sidney Sheldon o la saga de Más allá del amanecer, que no me acuerdo cómo se llama el autor. Es decir, mi hijo mayor me dice, yo siempre tuve dos trabajos, mi hijo mayor me dijo una vez que él no se acordaba mucho de que yo estuviera en casa, de que yo estuviera tanto tiempo en casa. Me dice, lo que sí me acuerdo es que te ibas temprano y siempre te ibas con un libro, y era cierto, yo viajaba desde Claypole a Vicente López, que son como 50 kilómetros, y tomaba 2 o 3 colectivos, entonces siempre llevaba un libro y leía. Y esa es mi lectura. He leído muchos poemas, por supuesto Neruda y todos los poetas españoles. Lo de la generación del 27. Claro, sí. Claro, sí, sí. Y también Octavio Paz me encanta mucho, me gusta mucho Octavio Paz. Entonces, mi lectura fue muy variada, por eso te digo que escribo desde lo que... Y por supuesto, obviamente, mi antepasado, mi antecesor, yo soy su último representante, yo soy el último Quijote enamorado. Don Quijote es como puedo decir, mi segundo Dios, así. También creo que la llevo leído 4 veces. Otra obra que me gustó muchísimo es que es una ópera, ahora me olvidé el nombre, es una ópera de un argentino. María de Buenos Aires. No. El personaje es Orsini. Ahí lo tengo, que no, ya me voy. De Art. No. No es de Art. Ay. Claro, o sea, es la historia de las familias patricias de Italia, ¿no? Los Orsini, bueno, todos los papas. Ay, ¿cómo se llama? Que es una ópera, y son dos partes. Bueno, es un autor argentino. Ayer estábamos hablando con mi hijo y no me puedo acordar. Ya me voy a acordar. Bueno, eso, lo que nunca pude, no llegué más allá de la tercera o cuarta parte del libro, es Bomarzo. Bomarzo, exactamente. Es una obra hermosa, Bomarzo. Lo que nunca pude terminar de leer, y nunca creo que debo haber pasado de la mitad, es La Divina Comedia. Es una cosa que me agobia, que no termino por no entenderla, me aburre, y sin embargo, por ejemplo, por mis estudios filosóficos, ¿no? Yo soy gnóstico. Los gnósticos venimos de los cátaros y de María Magdalena, de toda una historia como esa, ¿no? Entonces, tiene una concepción muy gnóstica la Divina Comedia, pero hay que saberla leer, hay que... ¿viste? Sí. Pero yo no la puedo terminar de leer. Esa es un poco mi... Y hay libros que no se terminan de leer, y es lícito también, es lícito. A mí, por ejemplo, me pierdo mucho, me aburro mucho a veces, y ¿cómo te puedo decir? Me deprimo mucho, pero así todo he leído 2 veces la Ilíada y 2 veces la Eneida. Claro. Es complejo leer a Virgilio y a Homero.
Pero son cosas que me gustan. Y después lo que también hago es investigar historias sobre la historia argentina, sobre todo. La parte... Y te pregunto, Agustín, perdona que te corte, ¿de dónde sacás los temas o las historias para tu narrativa? Porque este cuento que leíste, y te voy a pedir ahora que leas algo más, Sí. O sea, viene de alguna anécdota, viene de algún dato autobiográfico, viene ¿de dónde vienen tus temas narrativos? Generalmente, ese creo que es mi defecto. Son referenciales o están ligados a temas y cosas de mi vida. Y hay un movilizador muy tenaz en mis escritos y en mis temáticas, que es la lluvia. Lluvia y café es una combinación que adoro. Entonces, a veces son referenciales y otras cosas son solamente cosas que se me ocurren. Por ejemplo... ¿Tenés otro cuento por allí? Y te pregunto por la brevedad también, porque ahora que Blanca Salcedo está por aquí y ella cultiva en sus narraciones la brevedad, y lo que leíste es breve, ¿tenés esa afición a los cuentos cortos, ya tratándose de microrelatos o microcuentos ya prácticamente? No, creo que carezco de... o sea, es una deficiencia mía no escribir más allá de eso. O sea, creo que no tengo capacidad para escribir más. Por ejemplo, que es Barrio Sur. Ahí te dejo entonces en tu segundo momento. Ahí. Claro. No sería referencial, sino es una ocurrencia de una tarde de lluvia. Y es así, Barrio Sur. Golpea intensa, tenaz la lluvia y la calle es solo un reflejo mortecino de farol inmutable en la esquina. Detrás de la ventana la siento caer golpeando el asfalto. Su cadencia como un tango nostálgico y gris, tan llenos de recuerdos. Otras lluvias, o tal vez todas, las mismas, la de siempre, la que te trajo una siesta de verano de un domingo sin fútbol ni pasión. Desiertos o dormidos parecían los barrios del sur de la ciudad, y un silencio tan grave de quién sabe qué presagio había en las esquinas. Fue cuando el gris se hizo más gris, oscuro casi. Cayó ese cortinado de agua y el viento se ensañó con tus faldas sin dejarte al descubierto los muslos. Hubo que guarecerse de la lluvia, y fue aquel antiguo balcón sobresaliente de los pocos que aún quedan en San Telmo quien nos juntara. Media hora como mucho duró aquella charla y el resguardo. Yo pidiendo en silencio y con todas mis fuerzas que la lluvia no cesara, que fuera más larga, pero no, ya empezaban a disminuir los charquitos de la calle, ya solo eran goterones espaciados, aunque el viento aún andaba empecinado con tus faldas. Antes de irme noté tu mirada, calma pero frágil, nostálgica como la lluvia que se iba y empezaba a separarnos. No sé cómo fue, o quién de los dos propuso, pero 5 minutos más tarde pedíamos 2 capuchinos y un agua mineral en aquel viejo y desierto bar de 2 esquinas más allá. Y el domingo se tornó fresco y animado. Al cabo de 2 horas de charla y risa, ya las calles de a poco se pintaban de luces y paraguas. Después, claro, otras lluvias nos hallaron, a la vuelta de algún sueño, abrazados, durmiendo o a la vuelta del mercado, todas de colores y risas parecidas. A cada una la llevo conmigo, todas las lluvias, las de ahora y las de ayer, me recuerdan algo tuyo, tus pies descalzos, tu mirada marrón, tu frente o la simetría perfecta entre cabellera y espalda. Todas las lluvias huelen a tu piel y con ella voy otra vez a encontrarte en alguna silenciosa calle de cualquier domingo. Solo que 2 calles más allá no estarás, ni el viento jugando en tus faldas, ni el viejo café, no habrá capuchino. Te nombraré en silencio y me iré despacio.
Buen relato, muy buen relato, y ese encuentro. Ese no es Esos referencial. encuentros, sí, claro, sí, eh, pero son comunes y suceden, y acá dice Salvador Bersi, buen relato, bien de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, ¿no? Sí, sí, sí. Esos viajes, que por ahí tienen, eso de, che, ¿quién viaja conmigo en el tren? ¿Quién viaja conmigo en el... y a veces hay historias incluso, ¿no? Arriba de esos transportes, y vos lo sintetizás muy bien en este encuentro en un café de San Telmo. Un café de Muy, San muy, Telmo. muy bueno, muy bueno. Mira, Mm, esto te quería contar. Yo soy sumamente argentino, pro originario, enemigo del invasor, mm, pero he viajado un poquito y entonces me doy cuenta de que en realidad las fronteras físicas y las banderas son una cosa que a los hombres no nos sirve de tanto. Yo, por ejemplo, viví 5 años en Chile y tengo un cariño tremendo por Chile. Chile es un país que yo amo. mm. Santiago es una ciudad que a mí me trató muy bien, porque yo cuando me fui con todos los prejuicios de los argentinos que contra los chilenos, y a mí los chilenos me Sí, trataron muy bien. Entonces, soy americanista, he querido ser ciudadano del mundo, entonces, mm, pero me identifico mucho con el conurbano sur, porque mm, vivo en el conurbano sur desde el año 82, mis hijos son del conurbano sur, y tenemos ya ese mm, gen de conurbano bonaerense. Entonces, mm. por eso, o sea, yo no encuentro que mis escritos sean virtuosos, son simplemente, ¿cómo es? Cosas que uno, viste, Sí, pero pinta un poco, ¿eh? Bueno, hoy mencionábamos a Art, que es un poco el que pinta el poeta también. rabioso, sí. Sí, sí, sí. Y yo tengo por ahí otros autores que hablan de lugares, muy porteños, muy porteños. Y en Sí, poesía, para ir eso te iba a decir. sintetizando un poco, ¿qué temas abordás en poesía? Ahí dice Raúl Oscar de Sousa, son pinceladas, ¿no? Sí, Pinceladas de barrios, pinceladas de lugares y paisajes, de ahí de Buenos Aires. sí. Eh, Ahí estoy buscando algunas poesías, a ver qué. ¿Qué temas tratás en poesía? Bueno, Bueno, ¿qué tópicos literarios abordás en poesía, Agustín? estaba buscando uno de la lluvia que no sé dónde la tengo, pero vamos con esta, ¿verdad? Se llama falena. Falena A es ver. un tipo de mariposa, ¿no? Mm, Cuando haya la noche ya parido su mitad, más allá de mis oraciones y cerca de las 3, buscando el resplandor aciago de la luz o el calor de un leño encendido, llegarás de nuevo, falena azul de recuerdos. Vendrás hoy vestida de sauce, con un rayo de luna quizás atada a la frente. Traerás café, traerás la lluvia. Tomaré tus manos, te besaré la frente, dormirás desnuda. Y cuando el astro despunte en el este, ya cumplida el propósito del insomnio tenaz, te irás, rumorosa como la marea, como el mar intensa, a refugiarte, falena y recuerdo, en el mismo rincón de mi alma, el rincón más gris, el rincón más mío. Esa es una. por lo Y visto después hay hay temáticas de amor ahí, ¿eh? Temáticas de amor. de amor. Sí, Permitime esta otra cortita porque dale. esto salió así como de una cosa mística, digamos. Se llama La zarza y dice, como la zarza entre las piedras fui, ardiendo en su silenciosa noche de su desierto inmenso. Se entibió conmigo y tomó mi luz. En la mañana, tan solo, no vio mis pálidas flores, perdón. Jugó mis espinas, me apagó y fue, lo leí muy mal. Eso es.
no sé, regular, ¿no? Estaba buscando un libro, bueno, ahí me recordaban a Art, lo estaba Sí. buscando a González Tuñón, tengo esos Ah, autores por allí, hay, referentes de Buenos Aires. Claro, un mundo sin fronteras, decías vos, pero claro, hoy te referenciamos como chaqueño, ¿no? Y vos tenés un poco el corazoncito por acá y otro corazoncito por allá, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso de estar aquí y estar allá? Porque es una cuestión, ¿no? es una cuestión. Mira, yo hablaba el otro día con la chica esta que vos me recomendaste de Machagay, la escritora Edith Ojeda, Ojeda. Edith Ojeda. Entonces me decía, pero ¿usted conoce Machagay? Y yo le dije, bueno, le conté la historia como he hecho, nací a los 10 años, me fui, me volví a ir. Mm, Pero yo tengo esa, como le decía ella, esa cosa umbilical, ¿no? No resuelta, no mm, cortada con Machagay. Eh, Porque en realidad la época linda o feliz sería la del colegio, la del secundario, no fueron más de 5 años. La infancia fue dura, fue difícil, porque mis padres se separaron y bueno, muchos conflictos. Entonces yo le decía a esta chica que para mí, con 69 años que tengo, el centro del universo sigue estando en el mástil de la plaza de Machagay. de Machagay. ¿Entendés? Mm, O sea, es una cosa que muy aferrada, por ejemplo, ahora estoy lamentando no poder ir en el mes de julio para el centenario de Machagay. mm. Pero sí voy a seguramente tratar de ir y concretar a hacer algo que te va a causar gracia. A ver, Voy a ir en noviembre a comer ñangapirí, a buscar ñangapirí. Ñangapirí. Y tenés una visita planeada a los infames, por lo que estuvimos hablando, ¿eh? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mm, Así que espero que este maldito bicho se vaya para mm. noviembre o se atenúe y que yo tenga salud para ir a buscar ñangapirí. Sí, Esas, una cosa que me llama la atención de vos, Agustín, y hablando un poco de tu vida en el Chaco, bueno, de tu, como vos decís, de tu exilio en Buenos Aires, que terminó siendo tu lugar de residencia. eh, ¿Cuántas ocupaciones tuviste? Porque hiciste de todo en la vida. A ver, hablando del campo laboral, ¿no? ¿Cuántas ocupaciones tuviste? sí. Y si considerás a la escritura como una ocupación o como otra cosa. Bueno, mi vida laboral en realidad no es tan variada, digamos, Mm, porque yo de casi ser maestro en noviembre de 1969, termino siendo lavacopa en febrero del 70, por ejemplo. mm, Eh, un domingo de febrero, mi madre me dijo, no, a la noche, el sábado, me dijo, mañana tienes que levantarte temprano y venir conmigo, vas a ir a trabajar. A mí, chaqueño recién llegado, me pareció un poquito extraño ir a trabajar un domingo, pero bueno, ¿viste? La mamá decía que había que ir y fui. Y fui y me entregó mm, a ese restaurante, su carrito de la costanera, y me pusieron a limpiar platos, a limpiar pisos y esas cosas. mm, A los 2 meses me sacaron de hacer la limpieza y me mandaron a un mostrador donde tenía que despachar ensaladas y postres. Y era mm, laburo infernal todos los días, y encima en verano. mm. Y yo era un negrito agrandado en todo sentido, entonces tenía mis duelos personales pero a los 3 meses 3 o 4 meses, no, en el verano siguiente, sí, me mandan Mm, un día a atender una barra que era, no sé, 10 tipos así, otros 20 así, asientos, ¿no? Y era en pleno verano y
y la playa de moda se llamaba Saint-Tropez, en la costa del río de la Plata. Y se llenaba de gente, de chetitos que iban todos a la playa. Y era tanto el laburo, tanta gente, que entonces yo tenía que, todo lo que yo vendía se lo decía al cajero, el cajero hacía la boleta, yo la cobraba así. Era tanto el trabajo que me tira una lapicera y un talonario, y me dice, adicionalo vos, hace todo, cobrá y después me rendís al final. Bueno, hice así. Cuando fui a rendir al final, no sé por qué me sobraba plata. Lo que yo había rendido sobraba plata, bueno, me lo guardé. A partir de ahí no quiero entrar en detalle, pero entré a ganar mucho dinero. Ustedes me entienden, ¿no? Y entonces ese fue mi trabajo y eso hizo que abandonara los estudios que yo había empezado, que era prepararme para la universidad y todo ese tipo de cosas, porque ganaba tanta plata, que tenía tanta ropa y tantos zapatos, y estaba a punto de comprarme un auto, porque habíamos hecho un desafío con otro amigo que íbamos a ir a la agencia a comprarnos un Fiat 600, pero nada de esperar. O sea, acá está la plata, yo quiero ese me lo llevo puesto. Valía 27.000 pesos un Fiat 600 en el año 70. Qué lindo auto. Sí. Y allá por agosto, por ahí me dice, bueno, tomate las vacaciones. Y bueno, me tomé las vacaciones, 2 negro agrandado, 2 valijas de ropa, sobre todo, saco, traje, corbata. Y cuando estaba ya en la casa de mi papá en Machagay, un día me dice mi papá, ¿cuántos calzados tenés, mi hijo? Me dice. Y le digo, sí, tengo 4 pares de zapatos y un par de zapatillas, porque era el año que había salido las zapatillas Adidas. Y me mira mi papá y me hace una gesto y dice, es una obscenidad, mi hijo, tener tanto calzado. Tenía toda la razón del mundo. Bueno, el caso es que yo me fui en agosto, no sé, abril, sí, julio, y volví a fines de noviembre sin un mango, con la valija flaca, y tuve que volverme en el barco de un amigo que, o sea, era capitán del barco de mi amigo, que iba a Puerto Piraí a llevar soda cáustica, y de allá volvía con rollos de papeles de celulosa argentina. Y me dice, yo te puedo llevar hasta Rosario. Bueno, qué sé yo, no tenía un mango ya, de los 28.000 que tenía para el Fiat 600. Llegamos a Puerto San Lorenzo y me dice, bueno, y me vio la cara y me dice, bueno, toma el pasaje, andate a Buenos Aires. Que llegué a Buenos Aires un jueves. Me fui caminando de Once, que era donde llegó el colectivo, hasta Alsina y Chacabuco, que era donde vivía mi mamá. Bueno, llegué, mi mamá no me puso mucha buena cara, pero bueno, eso era un jueves. El viernes a la mañana, no, ese mismo jueves a la tarde, voy de vuelta a Saint-Tropez al trabajo. ¿Qué te pasó? Bueno, sí. ¿Querés trabajar? Sí. Bueno, venite el sábado. Y el sábado empecé a trabajar de vuelta. Bueno, después vinieron épocas lindas ya. Me puse de novio y me tocó el servicio militar. ¿Siempre se interpuso la actividad laboral a ese interés a la escritura, ¿no? Por ahí se interpone siempre, se interpone, ¿no? sí. Como una cuña, un obstáculo, como algo que molesto, ¿no? Aparte, la actividad gastronómica no te permite tomarte un sábado o un domingo, hay que tomarte un día de semana. Bueno, me tocó el servicio militar, y a vuelta del servicio militar, el mismo amigo que era el cajero del restaurante, se fue a otro restaurante, y cuando llego de allá de Bahía Blanca, me dice mi mamá, Beto te estuvo buscando. Bueno, fui al otro día y me dice, sí, quiero que sea cajero y encargado del turno de noche, de otro boliche de la Costanera. Y bueno, fui ahí a trabajar de cajero y encargado del turno de noche. Y los gastronómicos somos una raza muy jodida, ¿viste? Se te habrás dado cuenta. Entonces,
conmigo trabajaban antiguos compañeros del otro boliche y hacían la suya, hacían sus cosas, sus negocios, pero me comprometían a mí. Entonces yo un día dije, muchachos, yo no veo nada, yo no sé nada, pero háganlo con un poquito de disimulo. El disimulo no hubo, y entonces un día vino el dueño y me dice, mira, acá pasan dos cosas, está pasando cosas, contame qué pasa. No sé, yo no sé. Dice, bueno, una de dos, o sos cómplices o sos un tremendo boludo, porque las cosas que pasan acá no puedes dejar. Así que decime qué pasa y quiénes son los que lo... yo no sé nada, no conozco a nadie, no sé quién hace nada, acá tiene mi renuncia y me fui. Claro, ¿no? claro. Entonces, Sí, suele pasar en los mejores trabajos. bueno, entonces con la plata que me dieron de indemnización, compré los anillos, me fui a Córdoba, me comprometí y a vuelta de eso, 1974, hay un programa de empleos que impone el gobierno de ese momento, todas las fábricas tenían que tomar gente, yo me presento a Sudantec, entro a trabajar a Sudantec en la parte de fotograbado, un trabajo muy lindo, artístico, porque era hacer los jaulones, los moldes para estampar las telas, entonces era trabajo que había que hacer la fotografía, la limpieza, la impresión, todo muy preciso, un trabajo artístico. Y ahí estuve hasta 1977, que quise desprender. Sí. No, pero ¿y cuándo te jubilaste? Yo creo que a partir de tu jubilación empezaste con la escritura de lleno, ¿no? A tiempo Claro. completo. Bueno, después de esa aventura yo siempre fui gastronómico. Y siempre tuve dos trabajos. Y trabajé mucho, muy duro, ni pensar en escribir. Viajaba mucho tiempo también porque yo vivía ya en el conurbano sur y tenía que trabajar en Vicente López o en Capital Federal. Viajé mucho, así que fui gastronómico siempre. Después vino los 5 años que también fui gastronomía en Chile y allá a la vuelta. Y el final de mi carrera laboral y gastronómica la hice en Señor Tango, no sé si alguno sabe qué es Señor Tango. Señor Tango es un monstruo, es un edificio que era una antigua barraca, justamente en el linde entre Capital y Avellaneda, de este lado del Riachuelo, de lo que era antes, Barracas al sur, todo. Un escenario de tango, de show internacional para el turismo, que lo dirige y es el dueño Fernando Soler, el cantante, ¿no? El cantante de tango. Un ambiente muy feo de trabajo, la verdad, muy tensionante. Entonces caí ahí, estuve 10 años y el anteúltimo año caí con una depresión mal, estuve 3 meses sin trabajar con tratamiento psicológico y después volví y un día hubo un incidente, un maltrato hacia el personal, terminó el show, fui, me cambié, agarré mis cosas y me fui. Y íntimamente sabía que algo iba a pasar y lo que pasó es que nunca más volví. Me faltaban 2 años para jubilarme. Nunca más volví ni siquiera a buscar la ropa, ni a buscar los zapatos, ni nada. Nunca más volví, ni mandé telegrama de renuncia, ni nada. Cobré mi último sueldo y no fui nunca más a trabajar. O sea, después de 30 y pico de años de mucho trabajo. Y ahí terminó. Sí, terminó mi vida laboral 2 años antes de jubilarme, o sea que estuve 2 años, puse una tapicería y cosas así hasta que pude jubilarme. Escuchá, Agustín, vamos a otro momento de lectura y después vamos a ver si tenemos algunas preguntas de los que están conectados. Vamos con otros 2 poemas tuyos, ¿te parece? Bueno, vamos a ir. Sí, déjame intentar. Porque quiero leer. Hola Daniel, Tomás Quintana, vamos a estar con vos el próximo sábado. Gracias por estar. Bueno, la primera es son 2 homenajes en realidad. La primera es algo que para mí es como fundamental. Se llama Mis libros. Atardece, inexorable, el ocaso ya está cerca.
Un libro duerme entre mis manos, todos los libros tal vez, aquellos que no he leído, los que ya no leeré y el que no pude escribir. Un libro, todos los libros, los perdidos, los quemados, de igual destinos dispares. Mis libros, no tantos como quisiera, ni tantos como los quiero. Cada letra es sentimiento, cada palabra es conciencia, cada frase es reflexión, cada página una voz, enigma en cada título, regresos y despedidas, adioses o sueños rotos, tarde de lluvia, noche en velo. ¿Estás, Mario? No te veo. Sí. ¿Y tenías otro poema por allí? Sí, este es el homenaje al libro, ¿no? Y este es el homenaje, y espero que me disculpen si me quiebro o si se me quiebra la voz. Se me quiebra la voz porque este es muy sentido para mí. Y dice, Sembrador se llama. Leí a mi padre en voz alta y clara, con buena dicción, respetando puntos y comas, resaltando signos de admiración o pregunta. A la luz del sol de noche, cuando el verano llegaba a mi patio, el Che, la sombra terrible de Facundo, don Segundo Sombra, Santos Vega. Pasaba por allí la caravana de Fidel hacia La Habana o Fierro y Cruz hacia las tolderías. La Biblia sin calefón, humo y leña en la cocina de invierno. Allí supe de Herodes, del Bautista, de José el Carpintero y de la Magdalena olvidada, de Estel Sanedrín, tanto como a Longino y su lanza infame, y lloré con la dulce María. Entender y aceptar a Jesús me llevó algunos años más. En voz alta leí a mi padre, y un buen día cambié a Nippur de Lagash, al cabo Sabino, a Gilgamesh el inmortal por Sancho Panza, Rocinante y Don Quijote. Hoy me causa nostalgia encontrar Intervalo, el Tony, D'Artagnan en los anticuarios de San Telmo. Cantaba mi padre, a media voz sus nostalgias, o tristezas a veces. Tal vez cantaba su soledad y su descuidado amor. Cantaba mi padre y trabajaba la madera. Sillas, carros, muebles, casas modelaban sus manos. La vida era simple. Recuerdo su fingido enojo cuando mi hermano y yo reemplazamos el papá por Gepeto al llamarlo. Después que nos construyera con tablitas un perfecto Pinocho articulado que mecánicamente se balanceaba en una cuerda. Leía a mi padre en voz alta, con sudor en la frente, y después del trabajo laboraba su huerto. Cantando sembraba la vida mi padre. En voz alta, con manos curtidas, sembraba mi padre. En voz alta, leyendo, sembraba mi padre. Qué bueno. Dos imágenes de tu poema, un poco que me impresionaron, ¿no? Tu padre trabajando en el campo y leyéndote, ¿no? Esa es una imagen muy, la verdad, muy sentida. Y lo otro, lo que mencionaron muchos escritores de acá, ¿no? Las revistas esas que nos elevaban, ¿no? Y nos hacían buscar cada vez más y más contenido literario, ¿no? Ya pasar de esas revistas a un libro, ¿no? Esas dos imágenes me quedaron de tu poema. Bueno, ese pase de las revistas a los libros, te cuento cómo fue. Mi padre se levantaba en la mañana temprano, hacía su desayuno, y mientras había un fresco, ese era un escenario. Y el otro era al atardecer, al caer el sol. Mi padre, un libro, caminando, leía. En voz alta, como dice acá. Leía en voz alta. O a la noche de invierno en la cocina, mientras hacía la cena, leía en voz alta. Siempre leía en voz alta. Y un día o varios días le pregunté, ¿por qué lees en voz alta, papá? Y me dice, porque de esa forma, leyendo en voz alta y escuchándome, yo lo fijo en mi cabeza. Pero yo tengo la hermosa sospecha que en realidad leía para inculcarme la lectura. Y lo que tengo de lector se lo debo a mi padre, a ese humilde obrero que leía en voz alta. Qué hermoso homenaje, ¿eh? Qué hermoso homenaje.
Sí, 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 sí. La verdad, mi padre también tenía esto de leer. Él leía en silencio, no leía en voz alta, pero dejaba las revistas y los libros ahí, como para que uno vaya a curiosear. Yo creo que tener eso de los padres es algo muy importante, ¿no? Muy Mira, fuerte el poema del padre y los libros, como la lectura pasa de padres a hijos, lo que decimos, ¿no? Y el amor a de la literatura pasa de generación en generación. Es la herencia de los pobres. Quienes tenemos poco, lo que le damos son esos amores. Gracias al Bardo Cabro, que ese anda por allí. ese es un bandido, El Bardo Cabro. es un gran actor, es un gran escritor y es un gran escritor y tiene muy buenos poemas también. Es mi hijo. Ah, ¿es tu hijo? Es mi hijo, sí. Y te pregunto, mencionaste por ahí, ¿qué pasó cuando entraste a un taller literario? Porque mencionaste que entraste a un taller literario. Claro, sí, es un taller de escritura que dicta el principio de Almirante Brown. Y bueno, ahí adquirí alguna técnica, algunas cosas para la escritura, ¿no? Mm, Y, y el cuento de La luna llena de junio era la que iba a integrar la parte esa que iba a ser el libro en conjunto. Y, y notaste que mis temáticas son como románticas, así, con cosas, no son gran cosa, pero los instructores me insisten en que escriba cuentos fantásticos y en realidad no me da para cuentos fantásticos, no sé, pero podría hacerlo, porque por ejemplo en el grupo MT Literario en el que yo participo acá en Buenos Aires, un día hubo una consigna de escribir cuentos eróticos. Y yo escribí dos, uno que lo perdí, no sé dónde lo dejé, que se llamaba Frambuesas, y el otro se llama Francisca en la siesta, que también es como referencial, que en realidad tiene más de poético que de erótico, o sea, todo lo erótico está escrito en forma poética. ¿Lo tenés Pero, por ahí? y lo debo tener, sí, sí, espérame un poquito, a ver si lo encuentro. Ah, te quería decir, no sé dónde lo tengo, espera un poquito. Flor. Ahí vamos a tratar de escuchar un cuento erótico. Mientras vamos saludando a Daniel Tomás Quintana. Hola, dice abrazo infame desde el norte cordobés. Acuérdense que a Daniel Tomás Quintana lo vamos a tener este próximo sábado. Este próximo sábado 22 a las 20 horas desde Córdoba. Vamos a estar con él disfrutando de otra entrevista. No importa si no lo encontrás, pero está bueno esto de la actividad tallerística que yo te señalaba, porque claro, Sí. Uno llega, digamos, a la literatura y quiere tener recursos y quiere tener más amplitud de criterio. Y yo creo que el taller te brinda eso, ¿verdad, Agustín? Me brinda eso, sí. En realidad yo me quedé bastante conforme con ese cuento erótico, pero no sé si lo traje acá en este momento. No importa, no Pero, importa. por ejemplo, tengo uno que a mí me gusta mucho, que es el que leí, uno de los que leí en el Día de San Valentín del 2020 en la Biblioteca de Almirante Brown. Que este ¿Lo sí querés leer? es puramente referencial. Sí, sí, sí. Ahí, Se, dale. se llama La Tarara. Ojo, Tarara, ¿no? Y dice, hacia el final de octubre asomaban en el aire los aromas próximos. Estarían ya casi maduros los ñangapiriches y la chihuana en los montecitos detrás de la vía y más lejos. Más allá, por donde muere la avenida Alberdi, en silencio casi ritual se escapaba el sol, envuelto en su rojiza capa, agorera de viento norte. Tenía aquel atardecer el frescor especial de esa época del año. Agradables y frescas noches seguían a días ya casi veraniegos.
Tiene la tarara un cesto de flores que si se las pido me da las mejores. Tarara, sí, la tarara niña que la bailo yo. Feliz y descalza, Eliana bailaba y cantaba volviendo aquella tarde del colegio. Venía de ensayar el número que presentaría su división en la fiesta de fin de curso. Ella era una de las egresadas de ese año. Yo caminaba junto a ella y era el único que disfrutaba esa risa suya tan contagiosa y franca. El flequillo rebelde le cubría la frente y enmarcaba su rostro moreno de nariz graciosa, levemente aguileña, y aquellos ojos profundos, negros de claro mirar. Desde su amplia falda se desprendían mariposas y claveles. Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabel. Tarara sí, la tarara no. Tarara baila tan bien como yo. Andaba a la siesta sin sentir la crudeza del verano. El sol en su más alto punto incendiaba el paisaje y las chicharras aturdían con sus cantos. Despreocupados, carreteábamos por la vía, aquel angosto sendero abierto en el corazón del bosque chaqueño al que atravesaba como una arteria metálica. Eliana y yo, tomados de la mano, casi cerrábamos la marcha, casi, porque la coloradita revolteaba alrededor de los dos, a veces se alejaba para ser víctima de sus comentarios agudos o chistes inocentes a Catalina, por ese absurdo sombrero que llevaba, una capelina violeta con cintas verdes, muy de película inglesa, y otra vez volvía a nuestros lados. Estaba feliz por y con nosotros. Ella lo había previsto y dicho, antes que ustedes mismos se dieran cuenta, nos decía. Eso era cierto, nos lo dijo casi enojada aquella noche en el club. Llegábamos al final de aquel lugar en que por debajo de las vías, extrañamente elevada allí, corría ese manso y claro brazo del Gran Bañado, un maravilloso ecosistema que aún, a pesar del trazado de la nueva ruta que lo cortaba, se mantenía casi virgen. Habíamos hecho de aquel lugar nuestro balneario, casi exclusivo. No eran muchos los que por allí se llegaban. Si bien no era el gran paisaje, solo una mancha plana y verde, rodeada de lapachos, aromos y algarrobillos, en un rincón de la cuña boscosa. A nosotros nos alcanzaba y disfrutábamos estar juntos por fuera del colegio. La tarde terminó con un susto, no mayor, pero que nos preocupó por un momento. Raulito, el de los anteojos recetados, siempre tranquilo y sosegado. Raulito, el querido por todos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía era preciso, certero y atinado, siempre dispuesto a la ayuda que lo requiriésemos. Aquella tarde se mostraba más suelto de lo habitual en él, tanto que aceptó quitarse las gafas y hasta tirarse al agua desde el trampolín, improvisado en lo alto de aquella alcantarilla. Y fue en uno de esos saltos cayó mal, desparramado, grotesco, se hundió en medio de las risas y gritos de casi todos. Tardó en emerger, ya estábamos un poquitín alarmados, cuando asomó su enrulada cabeza. Error de cálculo, dijo, al llegar al borde, y muy tranquilo fue tirarse al pasto debajo del más frondoso árbol. La coloradita, por supuesto, no paraba de reírse y exclamar, ¡memeo, memeo! ¡Dale, métete al agua!, la llamaba Marita desde el medio de la lagunita. En medio de las bromas y las risas, volvimos hacia el atardecer entre risas y abrazos por todo el ancho de la vía, saltando entre rieles y durmientes. Luce mi tarara su cola de seda entre las reservas y la yerba buena. Ay tarara, sí, ay tarara, no, ay tarara, niña de mi corazón. El centro de estudiantes aquel año encargó a la división de Eliana la organización del baile de primavera y de Día del Estudiante. Había en el año algunos otros bailes importantes, los de los días patrios, los festejos patronales y algún otro eventual, pero el del Día del Estudiante era especial y esperado por todos. Eliana, como no podía ser de otra manera, se cargó el evento al hombro y le puso toda su energía, esfuerzo y dedicación. Y salió perfecto. Fue una noche hermosa. El profe de gimnasia, con muchos de sus alumnos sentados a su mesa, bailó, rió y lo pasó genial.
Hugo andaba por allí reclamando todavía por el penal que le cobraron la fecha anterior en partido por liga. La nota, el rumor, lo pusieron Marisa y Pepe, que esa noche rompieron el noviazgo que mantenían desde los finales de segundo año. Horacio, mordaz y ácido, incomodó a todos como siempre. Ya casi al final del baile, Eliana zafó un poco de sus funciones y vino donde estaba yo. Salimos a bailar justo cuando Tati se largaba a cantar. Deja el último baile para mí. Unos pocos temas después se atenuaron las luces y llegaron aquellos tan bonitos lentos de los 70. Entonces sucedió lo extraño. Instintivamente y al unísono, mis brazos rodearon sus talles y ella se apegó a mi hombro y puso sus manos debajo de la solapa de mi chaqueta. Y así bailamos, muy lento y en silencio. Su cabellera olía a miel, a fresco rocío, y todo lo hermoso del universo estaba allí, en ese momento. Y a pesar de eso, los dos teníamos una lágrima en la garganta. Sin darnos cuenta, una pena ya nos estaba alcanzando. Sabíamos que nos estábamos equivocando. No habíamos aún terminado de separarnos cuando nos cayó, como una tromba, abrazándonos la coloradita, y alborzada nos decía: al fin se dieron cuenta, al fin aceptaron que forman la pareja más linda del colegio. ¿Qué digo del colegio? Del mundo, y que me perdone Antonio. Los dos la mirábamos nerviosos y sin decir nada. Alguna vez ese demonio lindo que era la coloradita nos había dicho eso mismo, y que a mí se me notaba demasiado que me gustaba mucho, y que a Eliana le pasaba igual. Sin saberlo yo, también se lo había dicho a ella, reprochándole: no sé por qué no son novios todavía. Era cierto que nos llevábamos muy bien y estábamos siempre juntos, pero éramos amigos. Así lo sentíamos y lo habíamos pactado en muchas charlas. Además, estaba Antonio, su novio desde ya hacía un año, al que veía por no más de una semana cada 4 meses. Él era estudiante de la Escuela de Mecánica de la Armada en la capital federal y además era amigo mío también desde antes de ese noviazgo. Me pidió que la acompañara a su casa mientras ultimaba detalles y rendía las cuentas. Rosas y jazmines aromaban el aire al cruzar la plaza. La sentí temblar, le quité la chaqueta, se la puse sobre los hombros y la abracé. Volvió a recostar su cabeza en mi pecho, como con pena. Sonrió y no supe hacer nada más que besarla. A lo lejos el canto de un grillo anunciaba la aurora próxima, cuando dejamos atrás el último farol del casco urbano y tomamos la calle del medio. Cuadra más allá, el coro de ranas y grillos, el cielo limpio tachonado de estrellas y tuquitas. Eliana y yo, el amor y la culpa. ¿Qué culpa ni tres pepinos?, diría después la increíble coloradita, que terminó por convencernos y hacer que aceptáramos lo que nos pasaba. Lo que nos costó varios helados como recompensa, que era lo que pedía Isabel, alias la coloradita. Los amores son como los caminos, se cruzan, se bifurcan y a veces también se pierden, se olvidan. No mucho después de aquella noche eufórica del estudiantado, empezaron los cambios. Un día volvió Antonio y al cruzarnos en la esquina del correo ni nos miramos, mucho menos saludarnos. No necesitó muchas explicaciones al ver un retrato mío adosado a una de las puertas de la casa de Eliana. Seguramente no nos manejamos con total claridad y honestidad. Solo me queda como explicación nuestros pocos años y nuestra inexperiencia. A los padres de ella tampoco les cayó bien el cambio, a pesar de que conmigo siempre tuvieron buena onda, ya que también Carlos y Hugo, sus hermanos, eran mis amigos. No hubo reproches explícitos, pero notábamos que no había caído bien nuestra relación. Y para completar, mi padre. Tenía conmigo una larga disputa por cosas del colegio y por mi rebelde posición política, de crítica a Longaniato, en el poder en aquellos años. Rebasó su paciencia el día que fui citado al municipio por el interventor municipal
enterado de mis críticas hechas en público. Días después de esa citación y por un incidente menor, fui detenido por la policía junto a mis dos amigos, mis hermanos, mis dos inseparables compinches. Pero el enojo real de mi padre era el excesivo largo de mi pelo. Imaginemos, años 70, ya en declive el auge del movimiento hippie. Estaban separándose los Beatles mientras en Vietnam el imperio mataba impiedosamente. En aquel rincón perdido del planeta, lejos de todo, ¿qué peligro podía entrañar mi rebeldía? Nada, lo del pelo largo y la protesta no pasaban de ser berrinches, más que por moda que por convicción. Y allí tuve que marchar casi exiliado a vivir con mi madre en Buenos Aires. Había pasado un año de aquella noche de jazmines y de grillos. Atrás quedó el colegio y los que quedamos nos veíamos ya cada vez menos. Otra vez el verano tórrido. Era diciembre y el sol estaba en su cenit. Otra vez la calle del medio y yo, caminando muy lento como queriendo detener el tiempo. Otra vez la siesta. Eliana y yo bajo el enorme eucalipto del patio de su casa, pero esta vez no había ni risas ni fruta, solo un hondo silencio y lágrimas. 2 horas después le entregué mi cuaderno de poemas y me fui sin siquiera volverme una vez a mirarla para no quebrarme. Recuerdo los atardeceres de mi pueblo en esos tiempos, siempre rojizos y de un silencio muy particular, tristes para mí. Esa tarde el silencio parecía más denso, casi palpable. Sonó tan aterrador el bocinazo de aviso con que hacía su entrada al pueblo desde la ruta el ómnibus de las 18. Con él me iría soñando volver pronto, cosa que la coloradita no creía, que para variar tuvo razón. 3 años más tarde, volví por unos pocos días para las fiestas de fin de año, pero ya ni Eliana ni Isabel andaban por allí. No había vuelto a escuchar aquella pegadiza canción que Eliana cantó en su número de cierre de curso hasta hoy, que descubrí que está musicalizada a partir de un poema del gran García Lorca. Lo busqué y lo encontré en YouTube. Al escucharla, no pude evitar que una sombra de nostalgia me velara los ojos. Es que así también, nunca más, supe de ti, tarara, niña de mi corazón. ¿Qué pasó? Referencial, Me quedé recordando algunas historias, bueno, como la que canta Mario Bofil, que, cuando vuelve al pueblo y se queda solo, ¿no? O cuando esas historias de desencuentros. Ahí están alabando un poco tu Martín González Leal, dice belleza. Gracias. Muy referencial, muy referencial. ¿Pasó esto? ¿Pasó en la realidad? ¿O no? ¿Pasó en la realidad? Pasó. Sí. Y ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí. Sí. Hoy, bueno, hablaste de tus hijos, de tu hijo, de Albardo Cabro. Un poco también él habló de la generación, del legado, de generación en generación. Agustín, ahí te perdimos. Además cantante, dice, sí, además cantante, canta también. Ahí lo perdimos, Agustín, che, qué lástima, porque quería preguntarle sobre qué le recomienda a la juventud, qué le recomienda a la juventud. Ustedes me están viendo, ¿no? Creo que es un problema que tuvo él con su conexión. Bueno. Ya van siendo casi 1 hora 40 minutos. Vamos a ver si lo podemos tener de vuelta con él. Mientras les voy avisando que este próximo sábado va a estar Daniel Tomás Quintana con nosotros, un gran amigo de Los Infames. Hoy estuve recomendando
de crisálidas y otras redenciones, y vamos a estar hablando un poco de su producción en este tiempo de pandemia. Vamos a estar hablando un poco de él con eso. Bueno, ahí no puede volver a conectarse Agustín. La verdad, muy colorida esta entrevista, llena de anécdotas, llena de historias de vida de Agustín González Coronel, al que le vamos a agradecer. Bueno, nosotros vamos cerrando, ya estamos en 1 hora 40 minutos. Vamos cerrando y nos despedimos hasta el próximo sábado. Daniel Tomás Quintana va a estar con nosotros. A cuidarse mucho, che, y bueno, a pasarla lo mejor posible con las nuevas restricciones. Nos estamos viendo el sábado. Un fuerte abrazo. Chao, chao.